Muy buenos días con todos. Desde la Cámara de Comercio Peruano-Británica les damos la más cordial bienvenida a este webinar organizado en alianza con nuestro socio EY Perú. Nos complace contar con su participación en este espacio en el que abordaremos aspectos legales clave para la contratación de personal extranjero, un tema cada vez más relevante en un entorno empresarial globalizado. Agradecemos a las especialistas de EY por compartir con nosotros su valioso conocimiento y a todos los asistentes por acompañarnos esta mañana. Ahora cedo la palabra a Valeria Galindo de EY para dar comienzo a este webinar. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días con todos. Agradecerles también por este espacio en el cual nos dan la posibilidad a nosotros como equipo, además especializado en temas de contratación de personal extranjero, el poder compartir un poco nuestro conocimiento, nuestra experiencia con relación a estos temas que hoy en día vienen siendo tan actuales y que en efecto nos genera una necesidad de respuesta, sobre todo respuestas inmediatas, revisiones de opciones o alternativas, teniendo en cuenta, claro, necesidades de empresas respecto del ingreso de personal extranjero al Perú, normalmente siempre en tiempos muy cortos, porque en efecto los negocios requieren eso, respuestas rápidas, respuestas inmediatas, y ante ello la necesidad de tener especialistas que apoyen con relación a esos planeamientos de ingreso de personal extranjero, que cada vez es más o es mayor en cantidad y que requiere por parte de nosotros además también este tipo de respuesta y asesoría. Me presento, mi nombre es Valeria Galindo, yo soy socia del equipo de asignaciones internacionales, equipo además eh, encargado de todo lo que es asesoría en la contratación de personal extranjero que viene en designación a Perú y me acompañan en esta presentación Giselle Martínez. Ella es gerente senior también de mi equipo, especialista en procedimientos migratorios y asesoría a empresas en contratación de personal extranjero. Y a su vez también Adriana Gianotti, quien es socia del equipo de tributación de persona natural. Está muy ligado, obviamente, a todo lo que es la asesoría tributaria de personal extranjero que viene a prestar sus servicios a nuestro país. Como ven, un equipo especializado con más de 15 años de experiencia asesorando a empresas extranjeras. Y bueno, en este espacio de una hora que se nos ha sido asignado, vamos a compartir un poquito de esa experiencia, ¿no? De todos estos temas que consideramos relevantes, que tienen que tener en cuenta ustedes, además, como empresas que van a traer o que reciben personal extranjero, de cara sobre todo a estar de la mano del cumplimiento, que es tan importante en función de una regulación existente y muy especializada en el tema de contratación y sobre todo para poder enfrentar cualquier situación de fiscalización, que hoy en día además también es muy activa con muchos agentes estatales que pueden revisar este tipo de actividad y que por ende requiere por parte de las empresas tener esta preparación y estar cubiertos con relación a la contratación de este personal. Entonces, bueno, empezamos. Creo que ahí tenemos que ir, por favor, a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar en primer lugar de los aspectos legales laborales que están relacionados a la contratación de este personal extranjero. Y aquí, en efecto, vamos a hablar respecto de una regulación o un régimen laboral especial. Y esto es bien importante tenerlo en cuenta porque, en efecto, la contratación de personal extranjero está ligada a la aplicación de una norma muy específica, que es la Ley de Contratación de Trabajador Extranjero y su reglamento. Una norma, además, también un poco antigua, que ha tenido en efecto ciertas modificaciones a lo largo del tiempo, pero que, claro, es una norma del 92 y que en efecto regulaba también una situación específica en un momento en el que probablemente no había tanta afluencia de personal extranjero que venía a trabajar a nuestro país y que de pronto, claro, se quedó con un esquema determinado de contratación que hoy por hoy, cuando enfrentas la realidad o la necesidad de una empresa, podrías encontrar ciertas limitaciones.
Sin embargo, esta es la normativa que hoy en día existe, es una normativa importante que hay que tener en cuenta, hay que tener presente cada vez que ustedes tengan que contratar personal extranjero, porque además, y eso es un tema también relevante e importante tener en cuenta, la prestación de personal extranjero, a diferencia de la prestación de personal peruano, requiere tener primero una habilitación, es decir, pasar por un procedimiento que permita a estas personas el llevar a cabo sus actividades, es decir, autorizadas por una autoridad en territorio peruano, porque de lo contrario se encuentra en infracción, tanto la empresa como la persona, o en este caso el trabajador extranjero que presta el servicio si no tiene esta autorización. Esta normativa de contratación es bastante específica y establece además también ciertas regulaciones muy particulares que tiene que tener el contrato de trabajo como tal. Entonces, con lo cual me lleva a mí como empresa a tener un contrato muy especial, con contenido además muy específico que tengo que respetar, porque en efecto, este contrato va a ser aprobado por la autoridad laboral y la autoridad laboral, pese a que tiene un procedimiento de aprobación automática, hoy por hoy la plataforma del Civisa nos permite tener en un corto tiempo una resolución de aprobación de un contrato, lo que sí es cierto es que tendremos una fiscalización ex post, en donde como empresas tenemos que estar en cumplimiento con relación a ese contenido mínimo de contratación. Datos mínimos respecto de la empresa, como la identificación, el RUC, representante, inicio de actividades, entre otros. Datos mínimos de un trabajador, donde se le identifica con relación a su pasaporte o el documento con el cual haya ingresado al país, en donde además identificamos edad, profesión, especialidad, cosas como que muy específicas, ¿no? Que a veces nos ha pasado a nosotros en nuestra experiencia encontrar clientes que de pronto no eran muy rigurosos con relación a ese contenido especial o ese contenido muy particular, pero que en efecto es importante decirlo, es necesario. Es decir, tenemos que cumplir con esa normativa mínima con relación a esa información especial que se tiene que tener tanto por parte de la empresa como por parte del trabajador. ¿Qué más encontramos en esta normativa? Encontramos además también una referencia a porcentajes limitativos, que es lo que tenemos luego en la filmina. Y es que, claro, la contratación de personal extranjero está sujeto a ciertas limitaciones en cantidad de personas que puedo contratar y además también en la remuneración que le debe corresponder a este personal. Con lo cual, ¿qué dice la norma? No más del 20% de mi personal puede ser extranjero y este grupo de personas no puede además en remuneración ganar más del 30% de lo que gana toda mi planilla. Eso es un tema muy importante. Y en efecto hay que tenerlo presente, porque claro, puede ocurrirnos que por determinados puestos muchas veces estos porcentajes podrían de repente no cumplirse. De repente necesito una cantidad importante de trabajadores extranjeros y yo podría estar rebasando el límite de los 20. O de pronto esas remuneraciones pueden ser remuneraciones que son sumamente importantes en cantidad, que además también podrían hacer que yo esté rebasando este límite también del 30%. Entonces, importante siempre tenerlo presente. Y esto, además, como les señalo, si bien es cierto, uno tiene un procedimiento de registro automático, no deben perderlo de vista. Muchas veces nos pasa también empresas que no están necesariamente haciendo ese control y es bien importante hacerlo para evitar estar en una situación de incumplimiento y para ello, en efecto, el planeamiento siempre los ayuda mucho, porque así como hay límites, hay situaciones en las cuales yo puedo encontrar excepciones a esas limitaciones y también puedo encontrar exoneraciones a esas limitaciones. Entonces, de hecho, ahí es siempre importante poder ver en qué casos puedo encontrar personal que pese a ser considerado extranjero, yo podría considerar a su vez que está dentro de una excepción de la limitación. Y eso también lo establece la normativa y por ello también es importante tenerlo presente. Es decir, yo podría tener personal extranjero que voy a contratar que pese a ser nacional extranjero, puedo considerarlo como nacional para efectos de esa contratación. Y es ahí nuevamente donde debemos de ir a la normativa de la Ley de Contratación de Trabajador Extranjero, donde nos hará esa lista muy detallada de ese personal que yo puedo considerar dentro de la excepción. Por dar algunos ejemplos, estoy pensando en personal extranjero que de repente tiene
un vínculo con un peruano, cónyuge, ascendiente, descendiente o hermanos peruanos. Estoy pensando, por ejemplo, en un extranjero que tiene la calidad migratoria permanente. Esa persona también, en efecto, podría ser considerado como un peruano para efectos de la contratación. Estoy pensando, por ejemplo, a una persona que tiene nacionalidad española. Nosotros tenemos un convenio de doble nacionalidad con España y también están considerados dentro de este listado. Entonces, importante también en su contratación que tengan en cuenta esta situación especial que podría tener el trabajador para ver si entra dentro de este espacio de lo que son las excepciones. Y ya cuando hablamos de exoneraciones, estamos hablando de un supuesto completamente distinto, en el cual la normativa también es consciente que en efecto yo como empresa podría tener esa necesidad de contratación personal muy particular, muy técnico, muy especializado, como lo ponemos en la filmina, ya sea de dirección y o gerencial, también incluso de una nueva actividad empresarial o una reconvención empresarial, en el cual en efecto la normativa me da la posibilidad que pese a que estoy en el límite y para mí es necesario, en función de las operaciones o las actividades que voy a realizar, pueda en efecto yo pedir esa exoneración. Pero es importante siempre hacer el pedido para efectos de que yo tenga el contrato aprobado de esa manera y pueda a su vez contratar a este personal muy especializado que me permita de repente en número exceder a las limitaciones que tengo a través de la normativa. Pero como ven, son de todas maneras limitaciones que se establecen en esta contratación y de ahí lo importante de tener en cuenta el planeamiento, ¿no? No solamente respecto de, ok, que voy a tener un contrato muy especial con mucha información, un contenido muy particular, sino además también que la propia legislación me establece una limitación en función de la cantidad de personal que yo puedo contratar y con ello, obviamente, saber que siempre existen estas excepciones o exoneraciones donde yo me podría ubicar para habilitar esta contratación, pese a que de repente me podría estar excediendo en los límites que establece la norma. ¿Qué más tenemos en la parte laboral que me parece importante compartir con ustedes? Que sepan que existen ciertas cláusulas especiales también que tienen que estar previstas en el contrato. Estas cláusulas están relacionadas a la capacitación. ¿Y por qué? Porque en efecto lo que piensa la normativa es que es importante que así como yo contrato personal extranjero que viene con un know-how distinto, que no lo encontré en el Perú y por eso fue necesario para mí acudir a una contratación de personal no nacional, la normativa lo que busca es que ese conocimiento sea también compartido. Por eso establece esta necesidad de una cláusula de capacitación en donde nos comprometemos a capacitar al personal nacional en esa misma expertise que tiene el personal extranjero. De hecho, a veces esta cláusula puede parecer como que inadvertida o muchas veces empresas simplemente la consideran ahí como simplemente para cumplir con lo que dice la normativa y piensan que podría ser un punto no fiscalizado, ¿no? Pero aquí, importante también compartirlo en nuestra experiencia, hemos visto fiscalizaciones en función del cumplimiento de esta cláusula, porque como ven es una cláusula además obligatoria y es importante además también que las empresas tengan en consideración que en efecto se tiene que establecer por lo menos alguna política o algún plan, un plan de capacitaciones internas en donde en efecto uno pueda demostrar que ese conocimiento está siendo compartido y que en efecto puedo cumplir o estoy demostrando el cumplimiento de esta obligación que yo he establecido a través de contrato. La razón es bastante simple, ¿no? Lo que busca la normativa es que, en efecto, yo contrate personal nacional. Si voy a contratar personal extranjero, que esa sea mi excepción. Y como va a ser mi excepción, lo que busco es que por lo menos si ya contraté personal extranjero y dejé de lado el nacional, por lo menos busque que ese personal nacional también se vea beneficiado con los conocimientos y con la expertise que tiene el personal extranjero. De ahí establecer esta obligación de capacitación a este personal. Y la segunda cláusula especial, que es bien importante tener en cuenta, es la del efecto de aprobación. Y en esta, básicamente lo que estamos diciendo es que el contrato queda suspendido, sus efectos, hasta el momento en que la persona cuente con la calidad migratoria habilitante. Esto quiere decir la visa que lo habilita a trabajar. Esto es muy importante, ¿no? Porque a veces nos pasa en nuestra experiencia que vienen extranjeros, firman el contrato y piensan que por el hecho que ya firmaron el contrato ya se activó un vínculo de trabajo. Y ahí nosotros tenemos que decir que no es correcto, ¿no? Porque en efecto tenemos que tener una calidad migratoria que habilite a la persona a trabajar. Salvo que la persona ya tenga una visa, que a veces pasa, que de repente ya tiene un carnet de extranjería y hay que ver qué carnet tiene para ver si en efecto le permite trabajar. Esto si es un residente y si es un temporal, habría que ver qué visa tiene habilitada y aprobada.
pero sí es bien importante tener en cuenta que esa suscripción y aprobación del contrato de trabajo no te da la posibilidad de trabajar. Tengo que esperar a tener la habilitación migratoria, que ya veremos en un segundo momento, lo va a trabajar Giselle, toda la parte migratoria, con lo cual es importante tener presente que este contrato firmado no está inmediatamente, no va a tener efectos inmediatos, está suspendido e incluso esta es una cláusula obligatoria que yo tengo que poner en el contrato donde ambas partes se comprometen a ello, a esperar a que la prestación se lleve a cabo en el momento en el cual la persona esté habilitada migratoriamente. En temas de aprobación, lo dije ya hace un momento, tenemos una aprobación automática. Esto es bueno porque en el pasado, si pensamos nosotros en hace varios años atrás, teníamos un sistema que lamentablemente era incluso presencial, donde había que llevar los contratos, había que tener una precalificación del contrato en el mismo ministerio y con eso pasaba un procedimiento de aprobación que la normativa hablaba de 5 días, pero que después con la migración masiva que tuvimos hace unos años atrás, generó lamentablemente por parte del Ministerio de Trabajo, que no tenía capacidad de respuesta para establecer esas aprobaciones. Incluso podíamos tener un mes y no teníamos un contrato aprobado. En buena hora, y esto también en mucho habilitó la pandemia, se establecieron muchas plataformas digitales y el Ministerio felizmente también fue en esa línea y se estableció la plataforma del CIVIS, donde actualmente se registran los contratos de extranjeros y a través de esta plataforma resoluciones de aprobación automática que facilitan mucho el procedimiento, ¿no? Ahora, como vemos, prácticamente uno ingresa el contrato y luego a los pocos minutos obtiene la resolución de aprobación, pero ojo, es importante tener en cuenta que esa sola aprobación no quiere decir que todo esté bien o correcto en mi contrato, ¿no? Porque por eso es bien importante hacer esta revisión y ver que nuestro contrato esté en cumplimiento, porque uno no podría decir, si lo fiscalizan y le observan algo del contrato, no podría decir, pero ojo, yo tengo una aprobación. No, porque la aprobación hoy por hoy es automática, parte de la buena fe de las partes de que lo que yo estoy presentando es correcto y el contenido está completo, pero siempre vamos a tener fiscalizaciones ex post y ahí en efecto nosotros vamos a tener una revisión por parte del ministerio donde verá estos temas muy puntuales y verá que en efecto hayamos estado en cumplimiento. Y ya finalmente aquí teníamos una parte relacionada a convenios que sí nos parecía importante compartir con ustedes, porque claro, hemos conversado respecto de contratación bajo un régimen general de contratación de personal extranjero, pero con algunos países tenemos algunos convenios que, por ejemplo, establecen otro tipo de tratamiento respecto de este tipo de contrato, ¿no? Y con ello hay que tenerlo siempre en cuenta, ¿no? Tenemos por un lado Comunidad Andina de Naciones, en donde en efecto aquí ya no tenemos contrato de extranjero como tal, sino la posibilidad de tener un contrato como nacional, incluso una plataforma específica para la contratación de este personal que es el CIVITMA, en donde en efecto nosotros podemos además establecer vínculos con carácter indeterminado, porque se entiende que es una contratación equivalente a un nacional, y si queremos ir por un plazo fijo, tendríamos que en efecto tener una causal para establecer el plazo como tal, así que hay que tener en cuenta que es un tipo de contratación muy particular, muy específica. Tenemos también Mercosur, que es un convenio en donde también el Perú ha suscrito, en donde establece igualdad de derechos. Y también tenemos en efecto una posibilidad de contratación a plazo indefinido o a plazo fijo, siempre que tengamos una causal. Ahora, importante en estos casos siempre sustentar que la persona o el extranjero cuente con esa calidad migratoria, la de acuerdos internacionales, para que yo en efecto pueda suscribir este tipo de contratos. Pero no perderlo de vista, ¿no? Como ven, puede haber un régimen muy especializado, pero también hay excepciones con relación a la contratación o qué tipo de contrato utilizo, teniendo en cuenta sobre todo la nacionalidad de las personas, porque en efecto como país tenemos algunos convenios que benefician la parte de lo que tiene que ver con la contratación. Y me salté un punto, me acabo de dar cuenta que tiene que ver con lo que es plazos máximos. Y es que sí, en efecto, la contratación de personal extranjero está sujeta a plazos máximos, plazos de 3 años renovables. En realidad no hay límites para la renovación. Lo importante es en todo caso siempre establecer el plazo, ¿no? Tenemos empresas que nos dicen, me voy por los plazos máximos de 3 y luego voy renovando cada tres. A veces ahí hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Porque en efecto el problema es el tema de la desvinculación, porque si hubiese una desvinculación, la indemnización es mucho más onerosa.
con relación al pago que se tendría que hacer. Entonces, a veces es mejor decir, tener contratos de un año, porque finalmente el contrato de un año siempre te sirve para dar residencia a la persona, es decir, lograr un carnet de extranjería e ir renovando en el tiempo, ¿no? En caso hubiese una desvinculación, que siempre hay que ponerse en ese supuesto, porque finalmente una desvinculación de este tipo de contratos supone una remuneración y media por cada mes que falta hasta la culminación del vínculo, con un tope obviamente de 12, pero a eso me refiero cuando digo que puede ser muy oneroso una desvinculación de un plazo tan alto, ¿no? Entonces siempre hay que tenerlo en cuenta. Ahí podemos pasar, por favor, a la siguiente diapositiva. Y bueno, yo ya para ir cerrando, importante que tengan presente en la parte de lo que es contratación de personal extranjero, que el extranjero tiene que estar habilitado para suscribir su contrato de trabajo, ¿no? El hecho de que suscriba un contrato, hay que hacer una revisión para ver con qué calidad migratoria está en el Perú, en caso hubiese venido aquí a firmar, porque para firmar yo tengo que tener una habilitación, un turista no puede firmar, tendrá que tener un permiso para firma de contratos, o si ingresó con una visa de negocios puede por ende firmar. Si firma en el extranjero habrá que hacer una apostilla o una legalización consular para que la firma tenga validez en nuestro país. La compañía, bueno, suscribe, como vemos, este contrato y como habíamos comentado también, va a solicitar una aprobación que, como les digo, no implica que con la sola resolución de aprobación ya hay una habilitación para el extranjero. No, ese extranjero probablemente tenga que seguir un procedimiento migratorio. Lo digo probablemente porque podría pasarnos que contratamos personas que ya residen en el país, que son extranjeras y que cuentan con una habilitación migratoria. Entonces, en esos casos, ya la sola aprobación del contrato y esa visa vigente ya le permitiría trabajar. Claro, siempre mirando qué tipo de visa tiene para ver si en efecto puede realizar actividades en el Perú. Y finalmente, no perder de vista que estos contratos que suscribimos es importante que siempre los vayamos actualizando en el tiempo, porque podría pasarnos en efecto, y es un poco también el día a día, que en la línea de tiempo de la relación laboral yo pueda cambiar de puesto, pueda cambiar de remuneración, en fin, pueden haber muchas actualizaciones en función de las condiciones que yo suscribí desde un inicio. Importante entonces también notificarlas ante el ministerio, esto a través de modificaciones, porque la lógica de la normativa de contratación de trabajador extranjero es que siempre el ministerio esté informado y apruebe todos esos acuerdos o cambios que uno realice en función de este vínculo de trabajo. Bueno, eso es por mi parte. Yo le doy el pase ahora a Giselle. Conmigo hemos visto toda la parte de lo que es contratación de personal extranjero y ahora vamos a ver con Giselle toda la parte de lo que es el procedimiento migratorio. Gracias. Muchas gracias, Valeria. Buenos días a todos los presentes. En efecto, en esta parte vamos a ver lo relacionado a las calidades migratorias que van a permitir a un ciudadano extranjero trabajar dentro del territorio peruano, ¿no? Vamos a ver algunas calidades migratorias que habilitan a la prestación del servicio dentro del territorio peruano y también vamos a revisar los procedimientos migratorios que se pueden seguir justamente para que este extranjero pueda solicitar la habilitación. Vamos con la siguiente, por favor. Ya Valeria había comentado que no basta con que el contrato sea firmado y sea aprobado por la autoridad laboral, sino que el extranjero debe contar con una calidad migratoria que lo habilite a prestar los servicios y por ende ese contrato, a partir de la obtención de la habilitación migratoria del trabajador, va a surtir efectos y el trabajador va a poder iniciar la prestación de sus servicios. ¿Qué calidades migratorias o qué visas van a habilitar al trabajador a prestar servicios en territorio peruano? La primera, por excelencia, va a ser siempre la calidad migratoria de trabajador. Me voy a referir de manera indistinta a calidad migratoria o a visa. Normalmente hacemos referencia siempre a visa, lo conocemos como la visa de trabajo, la visa de turista, ¿no? En el caso de la calidad o de la visa de trabajador, es importante tener en consideración que este visado va a habilitar a un ciudadano extranjero a realizar las actividades de manera subordinada en favor de una compañía peruana que va a contratar bajo una relación laboral, ¿no? O también va a habilitar a un ciudadano extranjero a realizar las actividades de manera independiente, ¿no? Anteriormente, antes de la nueva ley de migraciones, existía una diferencia, ¿no? Entre la visa de trabajador y la visa de independiente o de calidad migratoria independiente. Hoy en día hay una sola calidad migratoria y esta calidad migratoria permite al extranjero realizar ya sea una actividad laboral propiamente o una actividad bajo un régimen civil. ¿Qué es importante acá para poder solicitar la visa?
que en efecto el extranjero acredite haber suscrito un contrato de trabajo con una empresa peruana. La calidad migratoria de trabajador le va a permitir al extranjero obtener una autorización para permanecer en territorio peruano y durante ese periodo de permanencia poder prestar o desarrollar las actividades para las cuales ha sido contratado. Este tiempo de permanencia va a estar supeditado también al tiempo de vigencia del contrato de trabajo. Por eso es que Valeria mencionaba, ¿no? Normalmente se suscriben contratos de trabajo con empresas peruanas con un plazo de vigencia de 1 año. Este tipo de contratos va a permitir al extranjero obtener una residencia en el país. La residencia le va a permitir a su vez estar en territorio peruano y prestar el servicio en favor de una compañía peruana por un tiempo de 1 año. Este tiempo o esta residencia va a poder ser renovada anualmente en función de la vigencia del contrato de trabajo que mantenga con una compañía peruana. Puede ser que el contrato no tenga una vigencia de 1 año, puede ser que el contrato inicial se suscriba por un periodo menor, 6 meses, 4 meses, 8 meses. En ese caso, la autoridad migratoria no va a otorgar una residencia al extranjero, sino únicamente una permanencia. Y ahí las reglas de renovaciones y de habilitación cambian, ¿no? Cuando hablamos de una calidad migratoria temporal, la autoridad migratoria otorga una autorización de permanencia en territorio peruano al extranjero inicial de 6 meses. Y si este extranjero desea extender esta permanencia, lo podrá hacer por única vez por un periodo similar a los 6 meses. Entonces, es muy importante el tema del plazo. Hay otro tema importante que nosotros también mencionamos a nuestros clientes cuando suscribes contratos de 1 año y está relacionado al periodo de prueba. Si Migraciones observa que el contrato contiene una cláusula de periodo de prueba, otorga de manera inmediata una calidad migratoria temporal al extranjero. ¿Esto por qué? Porque, bueno, en realidad hay un tema de interpretación, sin embargo, para Migraciones, el tiempo de permanencia establece que el vínculo laboral puede finalizar en cualquier momento y esto no le va a permitir al ciudadano extranjero obtener una residencia. Entonces ahí es importante, al momento de suscribir los contratos, si va a haber un periodo de prueba es especial, ya sea de 6 meses o de 12 meses, dependiendo del tipo del cargo que va a ocupar el extranjero, pactarlo con un documento adicional, ¿no? Eso es posible. La segunda calidad migratoria que va a permitir a un extranjero estar habilitado para prestar sus servicios en territorio peruano es la calidad migratoria de permanente. Ya Valeria hizo el comentario respecto de aquellos extranjeros que cuentan con esta calidad migratoria, porque no solamente le va a habilitar a prestar servicios en favor de una compañía peruana, sino que también va a permitir a la compañía peruana suscribir contratos de trabajo por periodos a plazo, ¿no? O periodos indefinidos. ¿Por qué? Porque va a ser considerado como un trabajador extranjero exceptuado para efectos de la aprobación y la contabilidad, y el conteo, perdón, de los porcentajes limitativos. Entonces, es importante también tener en consideración a extranjeros que cuenten con esta calidad migratoria para que conozcamos que en estos casos podemos suscribir con este tipo de personal contratos de trabajo de personal exceptuado. La otra calidad migratoria que va a habilitar a un extranjero a prestar servicios en territorio peruano en favor de una compañía es la de familiar. Anteriormente, esta calidad migratoria no permitía a un ciudadano extranjero prestar servicios en favor de una compañía. Con la nueva ley de migraciones, esta calidad migratoria ya permite a un extranjero prestar servicios en favor de una compañía peruana dentro del territorio peruano, ¿no? También habilita al extranjero a realizar actividades laborales de manera independiente, ¿no? Es una de las calidades migratorias que hoy por hoy también van a permitir a un ciudadano extranjero prestar servicios en territorio peruano. Habíamos comentado también en la parte laboral que existen algunos convenios que van a permitir a la compañía suscribir contratos con extranjeros bajo un régimen laboral especial, pero sujetos o que no van a estar comprendidos dentro del cómputo de los porcentajes limitativos, ni tampoco dentro de la aprobación del contrato. Y estos son aquellos extranjeros que se han acogido a un convenio vigente del cual el Perú es parte o asociado para obtener la calidad migratoria peruana.
en este caso, la calidad migratoria que los va a habilitar a prestar servicios en territorio peruano. Uno de ellos es el convenio Mercosur. Este convenio es un convenio que permite la regularización migratoria de un extranjero que ingresa al Perú con el fin de residir en el país. Esta calidad migratoria va a permitir aquí a su titular a obtener una residencia temporal de 2 años con la posibilidad de poder renovar ese periodo de manera indefinida, ¿no? ¿Quiénes pueden solicitar esta calidad migratoria? Los nacionales de Argentina, de Bolivia, de Brasil, de Chile, de Colombia, de Ecuador, de Paraguay y de Uruguay. Es importante que antes de suscribir el contrato de trabajo se verifique que en efecto el extranjero cuente con esta calidad migratoria, la calidad migratoria de convenios internacionales Mercosur. Recientemente también Migraciones ha establecido una calidad migratoria que permite a un extranjero que es nacional de Bolivia, Colombia y Ecuador, que han suscrito el Estatuto de Migrante Andino, solicitar y acogerse a este convenio para poder obtener una habilitación migratoria y con ello poder prestar servicios en territorio peruano. Esta implementación ha sido reciente, de hecho, el año pasado hubo algunas complicaciones a nivel administrativo, sobre todo con aquellos que pedían la visa estando en territorio, en el país de origen, ¿no? Porque había un problema con las nomenclaturas a nivel de relaciones exteriores que impedían finalmente a este extranjero recoger su visado en el consulado. Bueno, actualmente esta situación ya se ha regularizado y es posible que un ciudadano que sea nacional de Bolivia, de Colombia y Ecuador se acoja al Estatuto Migrante Andino y solicite esta calidad migratoria para poder ingresar a territorio peruano y prestar servicios en favor de una compañía peruana. Y también habíamos anotado en esta gama de calidades migratorias que habilitan la prestación de servicios a la calidad migratoria de designado. Esta calidad migratoria no habilita propiamente a la prestación de servicios en virtud de una relación laboral, sino más bien permite a los extranjeros venir al Perú para realizar una tarea o una función específica, que es consecuencia de la ejecución de un contrato de servicio suscrito entre una compañía peruana y una compañía extranjera. En este caso, el extranjero se va a mantener en la nómina de la compañía extranjera y en tanto no existan indicios de laborabilidad, va a poder prestar servicios en territorio peruano como designado para la ejecución de una función o de una tarea específica que se origina justamente en el contrato de servicio suscrito entre ambas compañías, ¿no? Era importante mencionar porque actualmente existen pues, muchas empresas que son filiales o son sucursales de empresas globales. Entonces, en estos casos es importante revisar también esta alternativa que va a permitir a un extranjero que es enviado por su casa matriz al territorio peruano a prestar o a desarrollar un proyecto específico dentro del territorio peruano, ¿no? Con la nueva ley de migraciones, incluso es posible solicitar la residencia con esta calidad migratoria. Anteriormente, únicamente el extranjero podía obtener una permanencia que se iba renovando cada 6 meses y luego había que pedir nuevamente una visa de designado. Actualmente ya es posible solicitar la residencia con este tipo de calidades migratorias. Entonces, estas son las principales visas que van a habilitar a un ciudadano extranjero a prestar sus servicios dentro del territorio peruano. Pasamos a la siguiente. Y como había mencionado inicialmente, voy a hacer una breve referencia a los procedimientos migratorios o a las vías que pueden seguirse para que un ciudadano pueda solicitar la visa o la calidad migratoria que habíamos mencionado, ¿no? Esto es un recorrido de básicamente el procedimiento que se sigue. Ahí es importante siempre en la planificación de la contratación de extranjeros tener en consideración que Migraciones cuenta con un plazo máximo de 30 días hábiles para evaluar y aprobar las solicitudes que se presentan. Y esto es considerando
el momento en el que se registra la solicitud. Es decir, a partir del momento en que yo registro la solicitud, se inicia propiamente el procedimiento migratorio y la autoridad migratoria inicia el plazo para la evaluación y la emisión de la resolución que resuelve finalmente este pedido. Previamente hay una etapa de recopilación de documentos que siempre es importante tener en consideración. En nuestra experiencia, esta etapa de recopilación suele tomar entre 2 a 4 semanas. Entonces, es muy importante también en la planificación de la contratación de personal extranjero tener en consideración estos plazos, ¿no? De 3 o de 2 a 4 semanas, recopilación de documentos. Una vez que tenemos ya el expediente completo, registramos la solicitud a través de la Agencia Digital de Migraciones. Hay una etapa de evaluación por parte de la autoridad migratoria que, como les mencioné, es de 30 días hábiles. En la actualidad ese plazo se está cumpliendo. Y la particularidad del procedimiento de solicitud de calidad migratoria es que la solicitud puede presentarse mientras el extranjero se encuentre todavía dentro de su país de origen, es decir, todavía no ha ingresado a territorio peruano. Y esta situación de no haber ingresado a territorio peruano se va a mantener desde el momento en el que se registra la solicitud hasta que la visa ha sido aprobada. Entonces, una vez aprobada por Migraciones, este visado debe ser enviado a un consulado peruano que usualmente está ubicado dentro de la jurisdicción de la ciudad donde reside el extranjero. El extranjero debe acudir al consulado a recoger la visa y para el recojo de este visado tiene un plazo de 30 días naturales, ¿no? Dentro de ese periodo, el extranjero debe acercarse al consulado, presentar los documentos que este consulado exige. Normalmente se hace un pago de una tasa consular, se llena una solicitud, se entrega fotografía, ¿no? Y algunos consulados esto atienden previa cita, otros es por orden de llegada, pero la emisión del consulado suele tardar 2 días aproximadamente. Son plazos que deben ser considerados también dentro de la planificación de la contratación de extranjeros. Una vez que el extranjero ha recogido la visa, ya está habilitado para ingresar a territorio peruano. Este ingreso debe ocurrir dentro de los 6 meses siguientes de haber recogido la visa. Hacerlo de manera posterior a ese plazo hace que la visa caduque, ya no pueda más ser utilizada por el extranjero. Y ya una vez en el país, cuando obtiene la residencia, es decir, cuando estamos hablando de extranjeros que han solicitado la visa de trabajo, y este contrato ha sido por 1 año, Migraciones de manera automática va a otorgar una residencia. Entonces, como ha obtenido una residencia, el extranjero tiene la obligación de registrarse como residente peruano, iniciando el procedimiento de solicitud de expedición del carnet de extranjería. Este procedimiento va a poder iniciarse una vez que el extranjero ha ingresado al país con la visa de trabajo que ha recogido previamente en el consulado. Hay algunos documentos que hay que anexar a la solicitud de expedición del carnet y está referido principalmente a la ficha de canje internacional que es expedida por la oficina de Interpol en Lima, ¿no? Este procedimiento se inicia igualmente con el registro de la solicitud a través de la Agencia Digital de Migraciones. Hay una primera visita que el extranjero debe realizar a Migraciones para registrar sus datos biométricos. La atención siempre es previa cita. El sistema se habilita al momento del registro de la solicitud y ahí uno puede escoger la fecha según el calendario habilitado de Migraciones. Hay un plazo máximo también que tiene Migraciones para aprobar estas solicitudes de expedición, que según el TUPA es de 3 días hábiles, pero en la práctica suele ocurrir que haya ciertas demoras, ¿no? Entonces, una vez aprobado, más o menos se demora entre 1 o 2 días hábiles para que el calendario de citas de recojo se habilite nuevamente a través del sistema, y una vez habilitado ya el extranjero tiene la opción de recoger el visado. Entonces, este procedimiento va a poder ser utilizado con aquellos extranjeros a quienes la empresa peruana, la compañía peruana que los necesita, va a poder iniciar ese tipo de procedimientos cuando se encuentre el extranjero en su país de origen, ¿no? Y no haya una necesidad urgente de tenerlo en el país para iniciar la prestación de sus servicios. Pasamos a la siguiente, por favor. El segundo procedimiento, o el segundo camino que una compañía o un extranjero puede tener y puede seguir para solicitar la habilitación migratoria es a través del procedimiento de cambio de calidad migratoria.
Este procedimiento implica que el extranjero ya se encuentra dentro del territorio peruano, ha ingresado al país con una calidad migratoria, ya sea de turista o de negocios, o una calidad migratoria diferente quizás, puede ser la de designado, ya se encuentra en Perú como designado, la compañía ha visto que necesita contratar a esta persona para desempeñar ya en un puesto de la compañía propiamente y hace el cambio de su situación migratoria. Cambio de calidad migratoria, de turista a trabajador, de negocios a trabajador o de designado a trabajador. En este caso, este es el procedimiento y aquí hemos colocado el registro del contrato porque es importante tener en consideración que el procedimiento migratorio va a poder iniciarse dentro de los 30 días naturales, según el TUPA de Migraciones, de la expedición de la constancia de registro del contrato de trabajo. Hemos tenido varias observaciones por parte de Migraciones cuando el contrato no ha cumplido con ese periodo. En ese caso ha sido necesario regularizar esta situación y por eso es importante mencionar en este momento que un punto a considerar en la planificación del inicio del procedimiento migratorio para la contratación de personal extranjero, tendrá en consideración el plazo de la emisión del registro del contrato de trabajo ante la autoridad laboral. El segundo documento importante que permite iniciar el procedimiento ya con un expediente completo es haber obtenido la ficha de canje internacional en Interpol. Como pueden ver, en este tipo de procedimientos se invierte un poquito el orden de la obtención de ciertos documentos, como es el caso de la ficha de canje, ¿no? Para las solicitudes de visa donde se otorga una residencia, este procedimiento es necesario seguir al finalizar la etapa y una vez que el extranjero ha ingresado al Perú. En el caso de cambio de calidad migratoria, la visita a Interpol y la obtención de esta ficha de canje va a ser necesaria para completar el expediente y poder dar inicio al procedimiento de cambio de calidad migratoria. El procedimiento se inicia, al igual que en el caso anterior, con el registro de la solicitud en la Agencia Digital de Migraciones. Inmediatamente el sistema habilita las citas para que el extranjero pueda acudir a Migraciones a registrar sus datos biométricos, y estamos hablando de la toma de fotos, de firmas, huellas dactilares que van a ser registrados en el sistema de esta entidad. Migraciones cuenta igualmente con un plazo de evaluación de 30 días hábiles. Y aquí es importante tener en consideración que si el extranjero sale del país durante el desarrollo de este procedimiento, debe salir con una autorización que le permita ausentarse mientras su solicitud se encuentra en evaluación. Esta autorización se obtiene solicitando un permiso de viaje que va a permitir al extranjero ausentarse por un periodo de 30 días calendarios, que es un plazo improrrogable. Y durante el periodo de aprobación o de evaluación de la solicitud, en caso el extranjero tenga la necesidad de salir y retornar en varias oportunidades, pues cada vez que salga del país va a tener que pedir un nuevo permiso de viaje. Y esto es importante porque si es que no obtiene este permiso y sale del país, la solicitud puede ser declarada como improcedente. Y una vez que Migraciones ha emitido la resolución de aprobación de la solicitud, se va a habilitar nuevamente el sistema de citas para que el extranjero programe el recojo de su carnet de extranjería. Y ya una vez que el extranjero cuente con el carnet de extranjería, va a poder iniciar la prestación del servicio en favor de la compañía peruana. Entonces, estos son los dos procedimientos migratorios que se pueden seguir para solicitar una calidad migratoria. Hemos dado el ejemplo de una calidad migratoria de trabajador, pero este mismo esquema es el que se va a seguir para pedir la calidad migratoria permanente o la calidad migratoria familiar o la calidad migratoria por acogimiento a convenios, sea Mercosur o Estatuto Migrante. Pasamos a la siguiente. Hemos anotado acá algunos requisitos y documentos generales, ¿no?, que son comunes a las calidades migratorias mencionadas previamente. El certificado de no contar con antecedentes policiales, penales, judiciales, es un documento que debe anexar un extranjero a su solicitud de visa, ya sea de trabajador, ya sea designado, ya sea por acogimiento a alguno de los convenios establecidos en nuestra normativa. Que es importante también verificar
que si es que el extranjero, por ejemplo, no presenta el certificado emitido por la autoridad de su país de origen, es decir, si es un colombiano nacido en Colombia, pues va a tener que presentar un certificado de no contar antecedentes en Colombia, pero si ha residido previamente en otro país, va a tener que acreditar esa residencia presentando documentos de extranjería, ¿no? Que han sido emitidos justamente por la autoridad migratoria del país donde ha residido los últimos 5 años. En el caso de los certificados de no contar antecedentes, también lo deben presentar aquellos que van a solicitar la calidad migratoria de familiar. Únicamente no están obligados a presentar este tipo de documentos los menores de edad. Bueno, en el caso de familiar también uno tiene que acreditar el vínculo familiar con certificado de matrimonio, no debe tener una vigencia mayor a 6 meses. En el caso de menores de edad hay que acreditar el vínculo con el certificado de nacimiento. Todos estos documentos, al ser emitidos fuera del territorio peruano, tienen que venir al Perú con la apostilla del Convenio de La Haya o la legalización consular en caso el país no cuente o no sea parte del Convenio de La Haya, ¿no? Y algunos documentos generales, en el caso de la visa de trabajo, el contrato de trabajo que ya habíamos mencionado. Cuando hablamos de solicitudes o de procedimientos de solicitud de calidad migratoria, una carta de autorización emitida a un tercero que va a iniciar el procedimiento en territorio peruano, va a ser necesaria en esos casos este contrato y esta carta de autorización tienen que venir también apostillados, ¿no? La vigencia de los documentos, de estos certificados, de las apostillas para migraciones es de 6 meses. Y eso es importante también tenerlo en consideración al momento de la recopilación y preparación del expediente. Y con esto yo he finalizado. Vamos a darle pase a Valeria para finalizar la última parte y luego a Adriana y a Nati. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Sí, bueno, antes de pasar a la última filmina que va a ser el tema de las mejores prácticas en la contratación, vamos a ver la parte tributaria rápidamente porque ya estamos un poco cortos de tiempo. Si puedes pasar, por favor, a la filmina tributaria, la siguiente. Bien, como complementariamente a la parte migratoria, es importante revisar la parte tributaria de las personas que vienen de movilización internacional, ¿cierto? ¿A qué me refiero con la parte tributaria? A la parte del domicilio fiscal, a la adquisición, pérdida de domicilio fiscal, a las tasas y al tema de la fuente de la renta. En cuanto a la parte del domicilio fiscal, es importante revisar que cuando una persona ingresa al Perú, en principio, ¿no? Viene como no domiciliado para efectos fiscales, ¿no? ¿Cuándo va a adquirir ese domicilio fiscal? Cuando transcurran más de 183 días de permanencia física continua o discontinua en territorio peruano. Y el cambio en el domicilio fiscal de las personas va a ser a partir del 1 de enero del año siguiente. Ahí es importante no confundir, porque muchas personas creen que el primer año van a ser no residentes fiscales y el segundo año ya pasan a ser residentes fiscales. Y eso no es tanto así. Hay que cumplir con este requisito de permanencia física en primer lugar para que un extranjero pueda adquirir el domicilio fiscal en Perú. Domicilio, residencia fiscal, para estos efectos es lo mismo, ¿de acuerdo? Es como primer punto saber exactamente cuál es el domicilio fiscal e irlo evaluando año a año, porque ahora tenemos muchas personas que ingresan en empleos que son de carácter regional, que implican movilización continua en países de la región. Entonces, las entradas y salidas de la persona hay que tenerlas mapeadas desde el área de recursos humanos para poder evaluar si ha habido una adquisición o una pérdida de domicilio fiscal. Y eso cuando se evalúa en enero de cada año. ¿De acuerdo? Una vez que tengamos el tema del domicilio fiscal definido, es importante ver el tema de la fuente de la renta, ¿no? ¿Y cuál es la fuente? ¿Cómo se determina la fuente de la renta en cuanto a las rentas del trabajo? Va a ser determinada en base al país al territorio en donde se produzca.
En este caso, las rentas del trabajo serán determinadas de acuerdo a dónde se realicen las labores generadoras de ingreso para los trabajadores. ¿De acuerdo? Pasa a la siguiente, por favor. Entonces, tenemos aquí que de cara a la parte tributaria es importante verificar dónde se produce la renta. ¿Por qué? Porque la renta de fuente peruana es la que va a estar afecta a quinta categoría, y si la persona va a trabajar fuera del país, va a tener otro tratamiento, un tratamiento particular, porque esto va a venir, va a ser una renta de fuente extranjera, ¿no? Y las rentas de fuente extranjera se deben regularizar a través de la declaración jurada anual del impuesto a la renta. Con lo cual, eso va a tener implicaciones de cara a cómo el empleador va a realizar las retenciones de quinta categoría, ¿no? Yo levanto ese tema porque es un tema que está surgiendo muchísimo en nuestros clientes, y que es básicamente qué es lo que hago cuando mi trabajador está laborando desde territorio extranjero, ¿no? Y bueno, aquí en esta filmina tenemos cuáles son las principales obligaciones por parte del empleador, tanto laborales, tributarias y de seguridad social, ¿no? En primer lugar, el reporte del 100% de la remuneración pactada. ¿Y por qué lo menciono? Porque muchos extranjeros que ingresan al país ingresan percibiendo en Perú una parte mínima de lo que es su compensación total, ¿no? Y esto, si la persona va a trabajar al 100% para la compañía peruana, puede derivar en una omisión de impuestos, una omisión en el reporte y digamos, desde el punto de vista de una fiscalización, va a ser observable por las autoridades y pasibles de multas, ¿no? Entonces, si la persona va a trabajar al 100% para una compañía peruana, se debe reportar el 100% de la remuneración pactada, lo cual va a incluir el salario básico, va a incluir los allowances, va a incluir los beneficios laborales. Una consulta, ¿se registran los pasajes? Sí, se registran los pasajes en la planilla, ¿no? Tienen un tratamiento particular, un beneficio tributario, sí, pero sí son pasibles de registro. ¿Se registra la vivienda? Sí, se registra la vivienda. Todos los allowances que se le brindan a un trabajador extranjero tienen sí o sí que estar tanto en contrato de trabajo como en la nómina, en la planilla, en el plan, ¿no? de remuneraciones. La parte tributaria, importantísima también, sobre ese 100% de la remuneración registrada es que el trabajador tiene que tributar, ¿no? Caso contrario, si se registra no el 100%, sino el 10, el 15, el 20% de la remuneración, pues esa va a ser la base de cálculo del impuesto a la renta y finalmente va a haber una omisión tributaria, ¿no? Entonces, efectivamente, desde el punto de vista tributario, cumplir con las retenciones del impuesto, los empleadores, si es que es domiciliado, ir a la tasa progresiva acumulativa de 8, 14, 17, 20 y 30, y si es no domiciliado, a una tasa flat de 30%, ¿no? Mientras sea no domiciliado. Si hay aplicación de convenios, habrán beneficios tributarios, por ejemplo, para las personas que vienen de la CAM, eso lo voy a explicar en un momento. Y bueno, a la salida del país, los trabajadores extranjeros deben tener a la mano los formularios de pago de impuestos, ¿no? En este caso, si son personal en nómina, les corresponderá el formulario 1692, que es el formulario virtual, o el 1492, que es el formulario físico. Y de cara a la seguridad social, es muy importante el pago de las contribuciones y aportaciones a la seguridad social sobre la base completa de la remuneración, ¿no? Por eso el primer punto siempre es, se registra el 100% de la remuneración. Pago a la contribución de salud y la retención a la AFP o a la ONP según corresponda. La siguiente, por favor. Este es un resumen de las principales obligaciones de los trabajadores de acuerdo con su condición fiscal. Los domiciliados van a estar sujetos a tributación sobre sus rentas de fuente mundial, es decir, sobre sus rentas de fuente peruana y rentas de fuente extranjera. Generalmente las personas que ingresan del extranjero pueden dejar alquilados sus domicilios en el extranjero, pueden tener rentas de carácter extranjera, inversiones en valores, etcétera, y tienen que tener en consideración que cuando son
y se vuelvan domiciliados fiscales peruanos, van a tener que hacer un reporte completo de sus rentas mundiales y no solamente de sus rentas de fuente peruana. A los domiciliados, además, se les aplica la tasa progresiva acumulativa, que como dije va del 8 al 30%, y se permite una deducción anual de 7 UITs. ¿No? Es posible también que tengan obligación de presentar una declaración jurada anual del impuesto a la renta y adicionalmente hay una deducción de 3 UITs para ciertos gastos, ¿no? En el caso de los extranjeros, siempre ellos se tienen que acreditar para los gastos con su número de RUC, no con el carnet de extranjería. La SUNAT lo que admite es que se identifiquen con el número de RUC para efectos de cualquier deducción adicional que quieran hacer las personas naturales. En el caso de los no domiciliados, van a estar sujetos a impuestos solamente sobre sus rentas de fuente peruana y les va a corresponder una tasa flat de 30%, no va a admitir ninguna deducción y no van a tener tampoco obligación de presentar declaración jurada si es que son no domiciliados y mientras sean no domiciliados. La siguiente, por favor. Y finalmente, como les había comentado hace un momento, existe la posibilidad de aplicar algunos beneficios tributarios en ciertos casos, ¿no? Especialmente en cuanto a las tasas, ¿no? Si hablamos de la decisión 578, la decisión 578 es el convenio de la Comunidad Andina de Naciones y lo que regula es un beneficio de igualdad para los residentes fiscales de los países miembros. Los países miembros son de la CAN son Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, ¿no? Y básicamente, si la persona ingresa a territorio peruano, ¿no? Y tiene como probar que es residente fiscal de uno de estos países, Colombia, Bolivia o Ecuador, se le puede aplicar, pese a no haber cumplido con el requisito de permanencia en los 183 días, desde el día 1, las tasas de domiciliado fiscal, siempre y cuando, ojo, tengan el certificado de residencia fiscal del país correspondiente. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un beneficio sumamente importante para las personas que provengan de los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones y sean residentes fiscales de estos. Y también el criterio de la territorialidad, que básicamente regula que las rentas generadas en cada territorio van a ser pasibles de tributación únicamente en este territorio, ¿no? En resumen, si la persona trabaja en Perú, tributará en Perú. Si la persona trabaja en Colombia, tributará en Colombia, siempre y cuando sea residente fiscal de uno de los países miembros. En el caso del otro modelo de convenio para evitar la doble imposición que tenemos, que es el modelo de la OCDE, este regula una tributación exclusiva en país de origen, siempre y cuando la persona venga como trabajador de la empresa extranjera, no pase más de 183 días en territorio peruano en cualquier periodo de 12 meses y la empresa extranjera no tenga ninguna suerte de establecimiento permanente aquí en Perú o ninguna base fija de negocios. Esto aplica para personal que venga en calidad, por ejemplo, de negocios, ¿no? Que venga por un corto periodo de tiempo, que venga en calidad de un designado de corto plazo. Entonces, sí es importante considerar este modelo. Nosotros tenemos convenio para evitar la doble imposición en el modelo OCDE con países como Chile, como Brasil, como México, como Suiza, como Portugal, Japón y ahora pronto tendremos con el Reino Unido, ¿no? Canadá también tenemos un convenio para evitar la doble imposición. Entonces, bueno, ese es un resumen de un aspecto también muy importante que hay que tener en consideración, que es la parte de la tributación cuando se trata de contratación de personal extranjero. Y ahora yo le doy el pase a los moderadores para que abran las preguntas. Y si tuvieran alguna pregunta, encantados de apoyarles. Muchas gracias. A ver, tenemos 3 preguntas. Acá hay una en el chat que dice,
¿Qué debo de hacer o presentar cuando un cliente me solicita el reporte de rentas y retenciones y consulta de contribuciones y retenciones del trabajador en la SUNAT de los 3 últimos meses? Perfecto. Gracias por la pregunta. Y estos reportes de rentas y retenciones y de contribuciones por los últimos 3 meses es un requisito que por lo general se pide para las prórrogas de residencia migratoria, ¿no? Y es sencillo obtenerlo siempre y cuando la persona tenga su número de RUC, ¿no? Tiene que obtener primero su número de RUC y dentro del sistema de la clave SOL se puede obtener a través de las consultas de contribuciones y retenciones, ¿no? Es un procedimiento que se hace dentro de la clave SOL del contribuyente, estos documentos. Perfecto. Acá tenemos otra pregunta. Se precisa claramente cierta excepción con ciudadanos Mercosur y andino. ¿Los españoles tienen alguna liberalidad especial? Estás en mute, Giselle. Sí, está hablando. Sí, en el caso de los ciudadanos españoles, tienen únicamente facilidades para efectos de la contratación, ¿no? Como lo mencionó Valeria en la parte inicial, existe actualmente un convenio de doble nacionalidad que permite a los ciudadanos españoles ser considerados como personal exceptuado para efectos del cómputo, del cumplimiento de los porcentajes limitativos y de la aprobación del contrato. Y con este tipo de personal se pueden suscribir contratos como si fuesen peruanos, con cláusulas especiales. Igual hay un registro que se hace ante la autoridad laboral, pero como personal exceptuado, y que permite suscribir contratos a plazo fijo, ¿no? Siempre que exista una justificación objetiva del uso de la modalidad contractual o un contrato a tiempo indefinido. Es la única facilidad que tienen los españoles. Igual ellos están obligados a solicitar la calidad migratoria que los habilite a prestar servicios migratorios en territorio peruano ante migraciones, ¿no? Gracias. Acá hay otra pregunta. En aspectos tributarios y por ingresos salariales, ¿los migrantes USA son sujetos a doble tributación en Perú, SUNAT y en USA? En realidad, las personas que vienen de Estados Unidos deben tributar, ¿no? No tenemos un convenio para evitar la doble imposición con Estados Unidos. Hay una tributación como no domiciliado, ¿no? Inicialmente. Y en Estados Unidos tributarán de acuerdo con la normativa de este país. Lo que sucede normalmente es que se puede usar una herramienta que se llama crédito fiscal. ¿Y qué significa el crédito fiscal? Es básicamente acreditar, ¿no? Que tú ya estás pagando impuestos en otro país. En este caso, si estás ingresando a Perú y tus rentas son de fuente peruana, trabajas en Perú, ganas en Perú y tributas en Perú, pero todavía estás declarando impuestos en Estados Unidos, ¿no? Yo sugiero que se consulte con una persona, un contador, un tributarista de allá para ver la posibilidad de poder llevar el crédito fiscal de lo que se ha pagado aquí en Perú por rentas de fuente peruana a la tributación americana para efectos de evitar una doble tributación. ¿De acuerdo? Es un mecanismo que se utiliza cuando sucede esta clase de situaciones en las que todavía se tiene que tributar en país de origen, mientras se está tributando ya en territorio nacional por rentas de fuente peruana. Ok, muchísimas gracias. Me parece que ya no tenemos más preguntas, así que solamente me queda agradecer a Iguay, en especial a Valeria, Adriana y Giselle por esta excelente ponencia y por supuesto a todos los socios que nos han acompañado esta mañana. Muchísimas gracias a todos ustedes y espero volver a verlos pronto.